Muy bien, entonces hablábamos de que nuevamente retomando el tema, ¿verdad? Potencias y raíces, ¿sí? La potenciación entonces, o exponente, decíamos que tiene la siguiente estructura. Tiene una base que va a ser un número real y un exponente que lo vamos a denotar como n, y esto representa el número de veces en que se multiplica la base a por el mismo, ¿verdad? Ese es, en términos generales, la definición que podemos dar en este caso, ¿verdad? Para potenciación, ¿sí? Entonces, cuando digo que es un tipo de suma, perdón, un tipo de multiplicación y a la vez un tipo de suma, ¿verdad? Recordemos que obviamente una multiplicación también es una suma, si lo vemos desde su punto, o desde su, en este caso, desde la operación más simple, ¿verdad? Entonces, una potencia es una multiplicación. Pero esta potencia, lo que hacemos con una potencia es que lo que multiplicamos es la base por ella misma. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar la base por ella misma? Pues eso va a depender en este caso, ¿verdad? De el número de el número que tengamos en la n, ¿verdad? Que va a ser nuestro exponente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo acá, a elevado a la quinta potencia, le vamos a decir. Eso significa que debo multiplicar la a 5 veces por ella misma. Sería a por a por a por a por a, ¿verdad? Entonces, dejando claro también que a representa cualquier número real, ¿sí? Positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, pues vamos a dar en este caso, ¿verdad? La definición matemática de una potencia, ¿sí? Es la que ustedes van a encontrar en el libro, que se los voy a subir el día de hoy. Perdón, no se los he subido, pero se los voy a subir en el transcurso del día. Y ahí, como les decía, está todo lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces vamos a dar una definición matemática de el exponente, ¿verdad? Y entonces en esta dice que la definición del exponente dice que para toda base A, no está definida para cero, ¿sí? Esa es una de las primeras definiciones de potenciación, ¿sí? Que el cero no está definido para A en este caso. Lo siguiente es que en la definición como tal dice que toda A elevado a la potencia cero toda A elevado a la potencia cero va a ser igual a 1, ¿sí? En este caso, sin importar el valor que tenga la A, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que independientemente si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la cero potencia, esto va a ser igual a 1. Y eso ya es una de las propiedades de este tipo de este tipo de operaciones, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, menos 100 elevado a la cero, eso va a ser igual a 1, ¿sí? Independientemente de cuál sea el valor acá, ¿verdad? De menos infinito a más infinito, el valor de ese exponente va a ser igual a 1, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Vamos a definir acá, ¿verdad? Que a la menos n va a ser igual a 1 partido a la n,
¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que cuando tenemos valores negativos en el exponente, entonces pasa a ser parte de el denominador de una división, ¿verdad? Para poder hacer positivo el exponente. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? También en las propiedades o leyes de los exponentes. ¿Sí? Entonces, esto significa que la idea es hacer positivo el exponente. Entonces ya dijimos que un exponente entonces está conformado por una base A que pertenece a los números reales, ¿sí? Y no está definida para el valor de 0, con un n, ¿verdad? Exponentes que en este caso significa el número de veces o denota el número de veces en que debemos multiplicar el exponente, la base, perdón, para poder obtener el resultado, y el resultado en este caso va a ser igual a un número b, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese va a ser el resultado al momento de utilizar o aplicar la potencia en una operación como estas. Entonces vamos a ver cuáles son las leyes, propiedades, ¿verdad?, que rigen a los exponentes. Es decir, qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer cuando trabajo con este tipo de operaciones. ¿Qué movimientos, por así decirlo, son válidos? Entonces voy a poner acá. En lo que ustedes copian lo de arriba, ¿verdad? Yo les pongo el título. Vamos a escribir entonces, ¿verdad? Enlistar primero las leyes de exponentes para números reales A y B, y en este caso exponentes negativos, exponentes positivos, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Ok, gracias, pero perdimos conexión un momento. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a enlistar entonces las leyes de exponentes que nos van a servir para poder realizar operaciones, ¿verdad? Con este tipo, bueno, o resolver problemas matemáticos con este tipo de operaciones. Bien, va, entonces, nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver las leyes de exponentes para los números reales A y B y n enteros, ¿verdad? ¿Sí? Y todos estos
Los vamos a ver ahorita. Vamos a enlistar entonces. Una de las primeras propiedades es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la misma base con diferentes exponentes, ¿verdad? Entonces tenemos el exponente m y el exponente n, y obviamente aquí estamos denotando una multiplicación de potencias, ¿verdad? Este tipo de representación matemática, al tener la misma base, se puede hacer de la siguiente forma. Únicamente podemos indicar una de las bases, ¿verdad? Y arriba vamos a indicar una multiplicación entre, perdón, aquí no es una multiplicación, sino es una suma entre m y n, ¿sí? Un ejemplo de ello, vamos a poner acá ejemplos, para que entendamos mejor la propiedad, es si yo tuviera, por ejemplo, voy a poner aquí x a la sexta por x a la 10. Entonces, como tenemos la misma base, o sea, misma base, se pueden sumar, en este caso, los exponentes. Copio la base e indico la suma entre los exponentes del primer factor y el segundo factor. Entonces, sería x a la 6 más 10 y resumido entonces, ya aplicando la propiedad, esto sería x a la 16ª potencia. Así se utiliza esta propiedad. Si van teniendo dudas, saben que me pueden interrumpir, ¿verdad? Para que yo les pueda resolver las dudas que les pudieran surgir. Sí, entonces vamos con la segunda propiedad. Cuando yo tengo una base, ¿verdad? Una potencia elevada a otra potencia, que es lo que me indica acá. Entonces, esto significa una multiplicación de los exponentes, ¿verdad? Copio la base e indico la multiplicación entre m y n, ¿sí? Ejemplo de ello entonces, si yo tuviera a la 5 elevado nuevamente a la 2. Entonces, esto significa que voy a multiplicar a 5 por 2 y esto sería a elevado a la 10ª potencia, ¿sí? Luego vamos a ver otra propiedad, es la siguiente. Cuando tenemos dos bases, ¿verdad? Y estas dos bases se eleva, o se está indicando que las dos bases se van a elevar a la n potencias, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tenemos números reales, aquí hay de dos, ¿verdad? Podemos multiplicar estos dos números y el resultado de este número, el producto de esta multiplicación, elevarlo a la n potencia. Pero si tuviéramos valores algebraicos, como en este caso, es decir, representados por letras, entonces podríamos nosotros distribuir o podemos distribuir, ¿verdad? Según esta propiedad o esta ley, podemos distribuir la potencia para cada base. Esto sería a a la n por b a la n. Entonces ahí podemos utilizar esta propiedad de distribución. Por ejemplo, si yo tuviera entonces, la voy a poner así, xy a la quinta potencia, esto sería igual a x a la quinta por y a la quinta, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son equivalentes entre ellas, ¿sí? Entonces, acá, y también quiero aprovechar para aclarar que puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? O sea,
que en lugar de que ustedes tengan esto, al inicio puedan tener, por ejemplo, x a la quinta, y a la quinta. Entonces, de esta expresión, yo puedo pasar a esta expresión. ¿Sí? Entonces, aquí de lo que se trata es de utilizar las propiedades como mejor nos convenga, ¿verdad? Al momento de realizar operaciones. En algunos casos me va a convenir representarlas de esta forma y en algunos casos de esta forma. Entonces, ahí estas propiedades nos sirven para ir jugando e ir, en este caso, pues modificando la forma en la que yo puedo representar este tipo de operaciones. Y ahorita pues vamos a empezar a verlo de forma individual, ¿verdad? Pero después ya los vamos a, como les dijera yo, ahí, los vamos a ver ya de forma conjunta, ¿verdad? Entre, por ejemplo, potencias y radicales en una misma operación, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan bien claro esto y pues que ya vayan haciendo sus fórmulas, ¿verdad? Porque son cuestiones tan sencillas, pero que si ustedes no las toman en cuenta, pues obviamente se les va a ir olvidando y ya no las van a poder utilizar o a veces las confunden, ¿verdad? Al momento de estar resolviendo operaciones, ¿sí? Entonces, por más sencillas que parezcan, sí hay que siempre estar practicando con ellas y siempre revisándolas al momento de resolver operaciones. La siguiente propiedad hace referencia a una división, ¿verdad? Elevado a la n potencias. Cuando tengo este tipo de expresiones también, yo puedo distribuir esta potencia de manera que aparezca de forma individual para cada una de las bases que yo tengo dentro del paréntesis. Que me quedaría entonces a a la n dividido b a la n potencia. O por ejemplo, lo voy a poner así, que yo tenga acá 5 dividido 8 a la séptima potencia. Entonces, esto lo puedo indicar también de la siguiente forma. 5 a la séptima potencia y 8 a la séptima potencia. ¿Sí? Y obviamente aquí como tenemos ya valores en números reales, entonces también pues obviamente yo puedo venir y resolver de una vez para poder simplificar lo más que se pueda esta operación. Vamos a ver una quinta propiedad para los enteros, ¿verdad? Y bases enteras en este caso. Y exponentes enteros. Positivos en este caso, se dan cuenta. Hemos estado trabajando por el momento con valores positivos. Hago referencia a esto, que esto también pues aplica para bases, en este caso no positivas. Aunque los ejemplos todos sean positivos, también se puede utilizar para bases y exponentes negativos. Aunque los exponentes negativos también tienen otras propiedades, ¿verdad?, adicionales, que vamos a ver más adelante. Entonces veamos ahora, ¿verdad? 5 hace referencia a cuando nosotros tenemos divisiones con bases iguales, pero diferentes exponentes, ¿verdad? En este caso, la primera modalidad en la que nos vamos a encontrar va a ser a la m dividido a la n. Y aquí hay una aclaración. Y aquí vamos a suponer en donde el exponente m es mayor al exponente n, ¿sí? Esa es la premisa bajo la cual vamos a trabajar
este primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de división, a manera que los valores sigan siendo, o el exponente siga siendo positivo, lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos una división, la podemos representar en este caso como una resta. Una resta entre m menos n, es decir, numerador menos denominador, siempre y cuando esta sea la condición, ¿verdad? Que m sea mayor a n, ¿sí? Entonces podemos utilizar o, mejor dicho, representar la resta de esta forma. Obviamente también lo puedo hacer si n es mayor, pero la cuestión es que acá lo que queremos es que esta resta nos dé un exponente positivo. Si n fuera mayor a m, aquí tendríamos un exponente negativo, ¿verdad? Y por el momento queremos omitir los exponentes negativos, ¿verdad? Para más adelante ya ver cómo podemos trabajar en el caso de que tengamos un exponente negativo, obviamente, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto es, en este caso, que yo tenga, y lo voy a hacer así, 2 a la quinta potencia dividido 2 a la tercera potencia. Esto lo puedo representar entonces con la base 2 y una resta entre 5 y menos 3. Por lo tanto, acá si se dan cuenta que esto que yo a lo que quería llegar, aquí el exponente va a ser positivo. ¿Sí? Y tenemos entonces la otra forma, ¿verdad? O modalidad es la misma expresión a la m dividido a la n, pero la condición de esta es que n es mayor a m, ¿verdad? Entonces aquí ya cambia la condición entre el ejemplo que teníamos arriba y esta que tenemos ahorita. Entonces, cuando el denominador es mayor al numerador, para poder seguir teniendo un exponente positivo, lo que hacemos es que la resta la vamos a representar en el denominador, ¿verdad? Entonces aquí va a ser a la n menos m, ¿verdad? Entonces el resultado va a seguir siendo positivo, ¿sí? Para el exponente en este caso. Ejemplo de ello, entonces, esta misma expresión, solo que con sus exponentes cambiados, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, por ejemplo, 2 a la 3 dividido 2 a la quinta. Esto es igual entonces a 1 partido 2, siempre a la 5, si se dan cuenta, ¿no? Partido 2 a la 2, ¿verdad? Entonces seguimos teniendo un exponente positivo. ¿Sí? ¿Estamos ahí con lo que acabamos de ver? ¿Necesitan tiempo para copiar? Chicos, ¿o ya lo copiaron? ¿Podemos continuar? ¿Sí necesitan Sí tiempo podemos o sí continuar. podemos continuar? Podría Pueden darnos un continuar. poco de tiempo. Muy bien, les doy 5 minutos y de ahí les repito la última, ¿verdad? Les voy a dejar que primero copien, analicen y después voy a dar nuevamente o explicar estas últimas dos. ¿Sí? 5 minutos entonces.
Muy bien. Continuamos entonces, ¿verdad? Voy a volver a repetir entonces o a dar la explicación de la última propiedad. La última propiedad hace referencia, en este caso, a una división, ¿sí? Pero esta división de exponentes debe cumplir con una condición. La primera condición es que las bases, tanto del numerador como del denominador, deben ser las mismas. Si aquí yo tuviera una base A dividido una base B, M, N, no puedo realizar la resta que yo estoy indicando acá. ¿Estamos claros en eso? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ingeniera. Ok, ¿sí? Entonces acá hay dos modalidades. Simplemente lo que les estoy indicando acá es que hay dos formas de hacer esa resta, ¿verdad? La primera, que es que yo tenga A a la M dividido A a la N, puedo representarlo como una resta en el numerador, ¿verdad? Entonces, en el numerador significa que va primero A a la M y después únicamente indico la resta entre el exponente del denominador, ¿verdad? A la M y a la N. Esta se suele, ¿cómo les podría decir ahí? Se suele utilizar más que todo cuando yo sé que el valor de la M, que recuerden que este valor de M me está representando a un número real, ¿verdad? Cuando este valor de M es mayor a N, por ejemplo, 10 es que yo tenga 10 en M y 5 en N. ¿Quién es mayor de estos dos? M es mayor, ¿verdad? Recuerden, este símbolo representa mayor a, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente para que nuestra resta sea positiva. O sea, cuando nosotros restemos estos dos valores, a mí me dé un exponente positivo, ¿verdad? Por ejemplo, a la 5 dividido a la 3, ¿verdad? Entonces yo vengo y en el numerador, ¿verdad? Indico la resta y sería a la 5 menos 3 y esto me quedaría a la 2, ¿sí? Me queda un exponente positivo, ¿sí? Eso no significa que no puedan ustedes utilizar esta propiedad también. La pueden utilizar y se los voy a demostrar. Con esta misma, a la 5 dividido a la 3, yo puedo también si quiero, o sea, porque pues a mí, yo quiero, entonces voy a hacer la resta no en el numerador, sino en el denominador. Pero recuerden que si ustedes van a hacerlo en el denominador, deben representarlo como una fracción, ¿verdad? Eso siempre tiene que ser así, ¿ok? Entonces aquí yo indico que va a ser a la 3 menos el numerador, ¿verdad? O el exponente del numerador, que es 5. Pero ¿qué va a pasar aquí? Va a ser 1 partido a la menos 2, ¿verdad? Pero realmente con las propiedades que vamos a ver más adelante, este a la 2 y este 1 partido a la menos 2 son equivalentes, ¿sí? Porque hay una propiedad que dice que si yo tengo un valor o un exponente negativo, lo que hago es cambiarlo de numerador a denominador o de denominador a numerador para pasarlo a positivo. ¿Qué significa esto? Voy a cambiar, es como darle la vuelta, ¿verdad? Si le doy la vuelta tal y como está, sería a a la 2 partido 1. ¿Sí? Entonces ahí ya vuelvo positivo el exponente. Y obviamente todo número dividido a la 1 es equivalente a esta expresión, ¿sí? No tengo necesidad de representar el 1 porque es un neutro en este caso, ¿sí? Es un neutro de división. Y si se dan cuenta, entonces, con este ejemplo yo utilicé las dos propiedades de acá, ¿sí?
sin importar si sin que a mí me importe que el exponente sea positivo o negativo. Total, siempre hay formas de volver un exponente negativo a un exponente negativo, a un exponente positivo, perdón. Ludwig levantó la mano. Ingeniera, buen día. Buen día. Disculpe, ¿y qué pasará si las bases son diferentes, pero los exponentes sí cumplen con esa ley de que uno es mayor que el otro? Entonces, ¿cómo se expresa la respuesta? No se puede. O sea, si usted me está diciendo que eso es lo que les estaba diciendo hace rato. Si usted tiene A la N, B a la M, así, algo así, ¿no? Aquí no puede porque esto significa que usted tiene 5 a la 3, por ejemplo, dividido 4 a la 3. Aquí solo lo puede expresar de esta forma. No puede hacer uso de esta propiedad, sino simplemente lo puede expresar así. No puede resumir más que elevar esta a la quinta, elevar esta a la tercera y elevar esta a la tercera y dar el resultado como tal. Pero de ahí no. Si usted tiene esto a la 5 dividido b a la 5, por ejemplo, no puede hacer nada, ¿verdad? Con esto lo único que podría hacer es utilizar la propiedad 4, ¿verdad? Y expresarlo de la siguiente manera. AB dividido, o mejor dicho, A dividido B elevado a la quinta potencia. Solo si tienen el mismo exponente. Pero si fuera si este fuera el caso, a la séptima dividido a la quinta, entonces no puede, o sea, no puede resumir, no puede simplificar esta expresión. Lo tendría que dejar así porque es su expresión más simple. Sí, al final lo que hacen las propiedades es que nos ayudan a simplificar las expresiones, ¿verdad? Entonces no sé si a eso se refería. Sí, eso era, ingeniera. Gracias. Ok, está bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda adicional? No sé si ya les quedó un poquito más claro la última propiedad. Chicos. Ingeniero. Sí, estamos ahí con las propiedades entonces. Muy bien. Entonces, esas son las propiedades para enteros, mejor dicho, sobre todo, aquí como les digo, lo representé más con enteros con bases positivas, pero también pueden usarlo con bases negativas, ¿sí? Solo que si se dan cuenta, todas las expresiones que utilizamos van enfocadas a mantener positivo el exponente. Pero ahora vamos a ver un par de teoremas que se pueden utilizar para poder trabajar con exponentes negativos, ¿verdad? Siguen siendo propiedades matemáticas, pero acá pues obviamente como son teorías, entonces se les llama teoremas, ¿verdad? Alguien tiene encendido su micrófono y recuerden que estamos grabando, entonces lo mejor es que lo mantengan apagado si no lo van a utilizar para poder hacer alguna pregunta, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí entonces teoremas y después pues vamos a resolver algunos ejercicios para que vean ya cómo se pueden utilizar todas estas leyes y propiedades para poder simplificar expresiones algebraicas de este tipo, ¿sí? Entonces veamos los teoremas sobre exponentes negativos. Sí, vamos a ver únicamente dos teoremas, ¿sí? El primer teorema entonces indica que si yo tengo a la menos m, b dividido b a la menos n, tengo, en este caso, ¿verdad? Una división de bases diferentes con exponentes diferentes y además de eso, los exponentes son negativos. Entonces,
Cuando tenemos este tipo de situación, yo puedo, como les comenté, ¿verdad? Volver un exponente negativo a un exponente positivo. Para poder volver estos dos exponentes negativos a exponentes positivos, lo único que tengo que hacer es cambiarlos de lugar. Es decir, la b que estaba en el denominador, la base b que está en el denominador, pasa al numerador y ya con eso su exponente es positivo. Y la base a que está en el numerador la paso al denominador y con exponente ya positivo. Eso es lo único que hay que hacer. Aquí, este teorema es igual de válido si yo tuviera, por ejemplo, la base a menos m dividido la base a menos n. ¿Sí? Entonces aquí también puedo aplicar esto. Solo que aquí voy a pasar la n para arriba entonces y voy a bajar la m para abajo. ¿Sí? Y ya son positivos ambos exponentes. Y luego tenemos lo siguiente, ¿verdad? Si lo tuviera bajo esta expresión. A partido B a la menos n. Sí, acá tenemos nuevamente un exponente negativo, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tengo que hacer es nuevamente solo cambiar estos valores de posición. En lugar de que la b vaya en el denominador, ahora va a ir en mi numerador y la a va a ir en el denominador. Y solo con ese cambio, mi n ya pasa a ser positivo, ¿verdad? Y si seguimos con las propiedades que vimos anteriormente, esto también lo puedo representar como b a la n dividido a la n, positivo, ¿sí? Ese es el único movimiento que ustedes deben hacer para poder, en este caso, ¿verdad? Volver exponentes negativos a exponentes positivos. Y esto que este ejemplo, pues también forma parte de esos dos teoremas. Si ustedes tuvieran, y que fue lo que utilizamos anteriormente, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí como 3, pero es parte de los teoremas. Entonces, si ustedes tuvieran a la menos n, ¿verdad? Ya les comenté. Si ustedes tienen a la menos n, esto es lo mismo que decir 1 partido a la n. ¿Sí? Es otra forma en la que ustedes pueden expresar un exponente, ¿verdad? O cambiar un exponente negativo a un exponente positivo. Y lo mismo, obviamente, si ustedes tuvieran la siguiente, ¿verdad? Voy a poner aquí como 4, pero si siendo lo mismo, 1 partido a la menos n, ¿verdad? Entonces los cambian de posición nuevamente y sería a la n partido 1, que es lo que hicimos anteriormente, que simplificado sería a la n. ¿Sí? Entonces, estas propiedades, estos teoremas les van a servir a ustedes para poder trabajar o simplificar expresiones que conlleven términos de exponentes, ¿verdad? O potencias. ¿Estamos ahí con los dos teoremas? Sí, ingeniero. Ok, Ingeniero. muy bien. Entonces, si es así, no sé si ya lo copiaron. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Vamos a resolver algunos ejercicios. Les voy a dar un par de minutos para que copien esto y así me pueda pasar a otra parte de la hoja o de la pizarra.
Muy bien, entonces, aplicando todas estas propiedades que hemos visto hasta el momento, les pediré que realicen las siguientes operaciones. ¿Ok? Entonces dice, simplifique las siguientes expresiones algebraicas. ¿Verdad? Cuidadito con lo que hacen. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de simplificar, quiere decir que ustedes deben resumir lo más que puedan esa expresión, ¿sí? A manera que la expresión original y la simplificada sean equivalentes, ¿sí? Entonces, lo primero va a ser (4a a la 3 medios por 2a a la 1 medio, ¿verdad? Entonces, les voy a hacer yo este primero para que entendamos qué es simplificar. Para simplificar hay que operar todo lo que podamos operar, ¿verdad? Yo quiero esta expresión que está en factores, ¿verdad? De 4a a la 3 medios por 2a a la 1 medio. Entonces, para poder simplificarla, lo que tengo que hacer es operar. Entonces, aquí puedo operar los coeficientes, que sería 4 por 2, ¿verdad? Y como aquí las bases, tanto de este factor como de este, es la misma, entonces, utilizando la propiedad, en este caso, ¿verdad? La propiedad 1, voy a hacer lo siguiente. Estas dos, y bueno, lo voy a demostrar así, ¿verdad? Es una multiplicación, ¿sí? De potencias con la misma base. Entonces aquí me queda 4 por 2, que sería 8, la misma base, y como es una multiplicación, lo que hago es sumar los exponentes, ¿sí? Entonces lo represento de esta forma. Lo voy a hacer acá, voy a seguir aquí. Entonces sería 8 a la A, y voy a sumar 3 más 1, 4, ya que tiene el mismo denominador, y aquí sería 2. Entonces, prácticamente esto en su forma más resumida sería 8a a la 2, ¿verdad? Y esta es la expresión más simplificada de esta expresión, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ahora las siguientes ya les toca a ustedes resolverlas. 3x a la 5 sextos por 8x a la 2 tercios. Luego vamos a tener esta. Las más sencillas por el momento. 2 a la menos 3 y 3 a la menos 2. Ingeniera, una pregunta. ¿Sí? ¿Los denominadores de los exponentes en la primera operación únicamente se copian? ¿Cómo? Porque únicamente se vuelven a poner en la expresión ya simplificada, porque yo vi que en esto de a elevado a la 3 medios más un medio, la respuesta fue únicamente de 8a elevado a 4 medios. Ajá.
O sea que únicamente se vuelve a copiar el número 2. Es que eso no me quedó muy claro. 3 medios más 1 medio. ¿Qué es esto? Se refiere a esto, ¿no? Así Los es. exponentes. Sí. No es que se vuelva a copiar el 2, es que lo que pasa es que aquí, ¿qué es esto? Es una suma de fracciones. Y da la casualidad que el denominador de esas dos es la misma. Entonces, cuando tenemos igual denominador, ¿qué hacemos? Copiamos el denominador y sumamos numeradores, ¿verdad? Pero si yo tuviera, por ejemplo, aquí 3 medios y aquí más 2 tercios, ¿qué tengo que hacer? Buscar un denominador común, ¿verdad? Que sería 6. Entonces, aquí ya sería diferente. 3 dividido 2 sería 3, 3 por 3, 9. 6 dividido 3 sería 2 y 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces, es lo que yo les decía. Aquí seguimos trabajando con las operaciones que hemos estado trabajando nosotros anteriormente, ¿sí? Entonces, esta es una suma de números fraccionarios, ¿sí? Entonces, por eso, aquí lo que yo hice fue una suma, ¿sí? Prácticamente, que me llevó a este resultado, 4 medios. Pero esta es la operación que yo hice con estos dos valores. Y obviamente 4 dividido 2 me da un número entero, entonces por eso lo dejé en su forma más simplificada. No sé si ahí resuelvo la duda que tenía. Bien, ahora sí. Gracias. Ok. Entonces son esas cositas que ustedes no deben olvidar. O sea, estamos trabajando con potencias, pero en potencias van a encontrar ustedes multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, ¿verdad? Y obviamente operaciones operaciones de expresiones fraccionarias, ¿verdad? Entonces, todo eso no se les debe olvidar. Aunque obviamente vamos a repasar también un poco las operaciones fraccionarias para que ustedes también se recuerden de las propiedades para, que se deben utilizar para poder resolver operaciones de ese tipo. Ok, entonces tienen 3 ejercicios, les voy a dejar 4. Bueno, empecemos con estas 3, que van a ser las más sencillas. Aquí todavía no había terminado yo. Entonces sería aquí y a la menos 6 y a la 2 tercios, ¿sí? Entonces, les doy 10 minutos para que la resuelvan y después resolvemos dudas entre todos. ¿Estamos? Bueno, igual cualquier duda siempre voy a estar aquí, ¿sí? Pero trabajémoslo, por favor, y después pues las vamos a resolver juntos y cualquier duda que pudiera surgir en el transcurso de su resolución, me pueden preguntar o en el momento de estarlas resolviendo, también podemos resolver las dudas que puedan surgir. La idea de hacer esto no es que ustedes tengan bien las operaciones desde ya, sino que les vayan surgiendo dudas y poder ir resolviendo las dudas que surja en verdad al momento de resolverlas. Y en eso que ustedes están resolviéndolas, yo les voy a tomar la asistencia.
¿Cómo vamos? Chicos, Ya, ingeniera. ¿ya? Ok. Entonces vamos a comparar. Hoy sí no les voy a preguntar cuánto les quedó, sino ustedes van a ir comparando y si en el transcurso de la solución les surgen a ustedes dudas, me lo van haciendo saber para que podamos ir resolviéndolas, ¿verdad? Entonces vamos a resolver primero la 2, ejercicio número 1, ¿verdad? Prácticamente lo primero que hago, obviamente recordemos que esta función o estos componentes, expresiones que tenemos acá, tienen un coeficiente que es este, igual a este, ¿verdad? Y la, ¿verdad? Esta es la parte exponencial y este es el componente exponencial también de esta, ¿verdad? Entonces, obviamente, los coeficientes se rigen por las propiedades de los números reales, ¿verdad? De multiplicación, división, resta y suma. ¿Sí? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, esos paréntesis que me están indicando a mí, una multiplicación. Por lo tanto, como ya lo habíamos comentado, aquí sería, traigo yo los coeficientes y los multiplico entre ellos, ¿verdad? Que sería 3 por 8. Luego me doy cuenta aquí que ambos exponentes tienen la misma base, que es x. Entonces lo que voy a hacer aquí es únicamente copiar x, la base, y como es una multiplicación, entonces lo que voy a hacer es utilizando la propiedad 1, que ya dijimos, ¿verdad? Voy a sumar los exponentes, que sería 5/6 más 2/3, ¿verdad? Una vez que tengo esto, entonces, pues básicamente puedo realizar la multiplicación, ¿verdad? 3 por 8 me da 24 unidades y copio acá esta X, ¿sí? Y entonces aquí lo que tengo es nuevamente una suma de fracciones, ¿verdad? O de expresiones fraccionarias, que sería 5/6 más 2/3. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, los denominadores no son los mismos. Entonces, tengo que utilizar un denominador común. En este caso, el 3 es un múltiplo el 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto, ese va a ser mi denominador común, ¿sí? 6 dividido 6 me da 1 y 1 por 5, pues nuevamente me da 5. 6 dividido 3 me da 2 y 2 por 2 me da 4. Entonces, prácticamente aquí me quedarían 4/6, ¿sí? Perdón, me quedarían 9/6. Y ese resultado es el que yo voy a poner acá, ¿verdad? Entonces, de ahí, si quiero, todavía puedo simplificar un poco más, ¿verdad? Pero en este caso, lo único que puedo simplificar es el exponente, ¿verdad? Lo puedo dividir dentro de 3. 9 dividido 3 me da 3. Y 6 dividido 3 me da 2. Que esa sería la máxima simplificación, que yo puedo obtener de este valor, ¿sí? Entonces el resultado que les tenía que haber dado en este caso es 24x a la 3 medios. ¿A todos les quedó así? Sí, ingeniera. Ok, entonces estamos bien con el primer ejercicio, ¿verdad? Ese sería nuestro resultado. Muy bien, ahora vamos con el segundo ejercicio, entonces, ¿sí? Pues este ejercicio es más sencillo todavía. Lo primero que tengo que hacer, obviamente acá, es pasar estos valores negativos a valores positivos, ¿verdad? Por el tema que estamos tratando. Obviamente bien pudieran ustedes de una vez meterlo a la calculadora, pero no es el objetivo de esta operación, ¿verdad? Debido al tema en el que estamos, entonces lo que tengo que hacer es voltear, en este caso cambiar de lugar los componentes para poder tener exponentes positivos. Entonces me quedaría 3 medios, ¿verdad? Dividido 2/3. Y esto obviamente, una vez que lo tengo, pues sí ya puedo elevar 3 al cuadrado, que sería 9, y 2 al cubo, que en este caso sería 8. Entonces prácticamente este es mi resultado, ¿verdad? Lo más simple que puedo llegar a tener esta operación. Entonces, quedemos claros también en que esta expresión y esta expresión de acá son equivalentes, ¿sí?
Solo estamos... Perdón, ingeniera. ¿Sí? Esa expresión yo la pasé a número mixto. No sé si estaría bien ahí. Un entero y fracción. Que sería 1 partido 1 y 8. No sé si me entendió ahí. No, yo creo que se refiere a esto. Lo dijo al revés, pero creo que sería esto. 1 a un octavo, porque usted me dijo 1 Sí, partido 1, 8. sí, es así. Ok. Solo para quedar claros, ¿verdad? Entonces, porque si no, a Sí, veces digo que sí y resulta que no, entonces sí. después me echan a mí la culpa. Entonces, sí, como les digo, esta expresión es la misma, entonces ahí no hay ningún problema, ¿sí? Esa era bastante sencilla también, ¿verdad? Entonces, ahora veamos esta. ¿Ok? Entonces, acá, esta es de la siguiente forma, ¿verdad? Tengo el coeficiente y lo mejor que puedo hacer ahorita es distribuir este exponente que está afectando a todos los que están dentro del paréntesis y sería entonces menos 8 a la 2 tercios por x a la 3 por 2 tercios, ¿sí? Dividido y a la menos 6 por 2 tercios. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, puedo ir simplificando. Esto voy a seguir tratándolo con menos 8 a la 2 tercios. Todavía no lo voy a operar. Esta x, 3 por 2 me da 6, dividido 3. Y esta y la voy a pasar de una vez a los positivos, ¿verdad? Que me quedaría y. 6 por 2 me daría 12 tercios, ¿sí? Entonces, esta expresión me quedaría de esta forma. Pues obviamente aquí todavía puedo simplificar. Si quiero, puedo operar esto. No sé cuánto les da menos 8 a la 2 tercios. ¿Cuánto les dio en la calculadora? Chicos. Hola. 4. ¿Siguen ahí? Ok, gracias. 4. X, 6 dividido 3 me da un valor, un entero. Entonces lo puedo expresar aquí, ¿verdad? Que sería 2. Y Y, en este caso, 12 dividido 3 sería 4. Entonces la forma simplificada de esta expresión que teníamos acá, ¿verdad? De esta es esta. Esta es la respuesta. De aquí ya no puedo simplificar más realmente. Entonces, esta es mi respuesta. ¿Nos dio así a todos? Sí, ingeniera. ¿Sí? Ok. Sí, ingeniera, pero yo lo hice diferente. Ajá. Lo hice con radicales. No hemos entrado a ver radicales. No sé, perdón que se los diga, pero no nos adelantemos, ¿sí? O sea, aplicar radicales aquí es válido, pero no hemos visto ese tema. Yo entiendo que algunos, como les digo, este es un repaso y todo para la mayoría, pero vamos a seguir, ¿verdad? El orden para evitar confusión con los otros compañeros. Es válido usar radicales, pero en este caso no hemos visto radicales, por lo tanto todavía no pueden usar radicales, ¿sí? Ya cuando entremos a ver radicales, pues sí, ¿verdad? Ya les dije que para exponentes fraccionarios, ¿verdad? También pueden expresarse en radicales, pero no hemos llegado a ver ese tema, ¿sí? Entonces, para evitar confundir a aquellos compañeros que aún no han visto para nada ese tema, yo no puedo adelantarme y no puedo darles una explicación con radicales si no he explicado radicales, ¿sí? Bueno, ya que tenemos tiempo y no me gusta dejar las cosas a medias, ¿verdad? Entonces vamos a resolver otro ejercicio, ¿verdad? De este tipo.
Oh, bueno, mucho mejor. Les voy a dejar la primera parte de la tarea mejor, ¿verdad? Para que ustedes vayan avanzando. Esta tarea, recuerden que va a tener, pues obviamente, potencias radicales y también jerarquía operativa. Pero les voy a dejar entonces ahorita para que vayamos avanzando la primera parte, ¿verdad? Entonces, esta sería, atención, tarea 1, ¿verdad? Para que vayan ahí ya avanzando. Parte 1, ¿verdad? Esta tarea va a constar de 3 partes entonces. La entrega va a ser, vamos a ver, estamos miércoles, ¿verdad? Miércoles, viernes 28, ¿verdad? Para que tengan tiempo de entregar, ¿sí? 28 del 1. Yo les voy a asignar ahí el espacio, pero quiero que copien de una vez, ¿verdad? Los ejercicios. Entonces les voy a dejar los primeros 5 ejercicios el día de hoy, que va a ser acerca de potenciación, ¿verdad? Entonces para entender, entonces sería, inciso A, simplifique. Ingeniera, ¿Sí? disculpe, ¿nos ¿Sí? puede Perdón. mostrarnos los problemas que resolvió? Es que Ajá. quiero copiarlo. ¿No los había hecho ya? No. Y entonces, y esos 10 minutos les encargo, pues. La idea era que ustedes identificaran si tenían bien su problema o no, pero no que no lo hicieran, ¿sí? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Simplifique las siguientes expresiones utilizando las propiedades de potenciación. Entonces, le voy a dar un par de minutos para que copien esos resultados y de ahí pues les dejo las 5 operaciones. Y el día de mañana les dejaría 5 operaciones de funciones de radicales, ¿verdad? 5 de jerarquía operativa, ¿verdad? Y 5 de operaciones combinadas, ¿verdad? Aquí ya hablamos de potencias y radicales juntos. Y serían entonces 20 ejercicios para el día viernes, para la tarea número 1. Y aprovecho para indicarles entonces que el día martes tendríamos nuestro primer examen corto, ¿verdad? En donde entraría toda la parte que hemos visto de propiedades numéricas hasta radicación. Bien, yo creo que ahí estamos. Voy a subir un poquito para darles el primer ejercicio en lo que terminan de copiar, si es que lo necesitan. Muy bien, y entonces sería acá 2x al cubo
Ok, otra aclaración, todo debe ir indicado en exponentes positivos, ¿sí? Para que lo consideren al momento de resolver los ejercicios. Cinco. Ahí está. Esos serían los 5 ejercicios que tienen que resolver para mañana. Bueno, perdón. O sea, sí, lo ideal es que lo resuelvan para mañana. Así si tuvieran dudas de alguno de estos ejercicios, los podemos resolver mañana, ¿verdad? Pero recordemos que la entrega completa de la tarea va a ser para el día viernes. Ingeniera, una pregunta. ¿Sí? Sobre el ejercicio de los que acaba de darnos, el ejercicio 2, Ajá. donde está el exponente 0. Según nos dijo que si tiene un exponente 0, el resultado sería 1, pero en este caso, ¿sería 1 por el 3x a la 2 o sería para todo el ejercicio? ¿Cómo así? Donde dice 3x a la 2, Ajá. con paréntesis, y su exponente fuera del paréntesis un exponente 0. Ajá. Bueno, el resultado, según nos dijo usted, tendría que ser 1. Así es. Bueno, pero en este caso, ¿sería 1 para solo esa parte o para todo el ejercicio? Todo Solo ese para ejercicio. esa parte. Es que recuerden que sí. Listo. Sí. O sea, sería para todo eso si yo tuviera un paréntesis hasta acá, ¿verdad? Pero Ajá, sí. el Esa no era mi exponente duda. solo está afectando, perdón, perdón. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, solo está Sí. afectando a esta parte, Vale, gracias. ¿sí? Ok. Sí, siempre recuerden ahí también, ¿verdad? Los signos para ver a quién afecta y a quién no, ¿sí? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Pero sí es una buena pregunta, ¿no? Entonces, si sus compañeros tenían duda de eso, pues ya resolvimos esa duda para todos. Ok, entonces si van terminando de copiar, yo ya les tomé la asistencia, se pueden ir desconectando. Feliz día, ingeniero. Que tengan feliz día, nos vemos. Gracias, felicidad. Feliz día, Feliz día, ingeniero. Inge. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Feliz día, chicos.